Buenas tardes. Compartimos con ustedes en su espacio del Canal Patrio, donde tenemos verificativo todos los miércoles una reunión, transmisión de nuestro programa Conversatorio Ciudadano. Este Conversatorio Ciudadano habla de todos los temas que favorecen a los mexicanos y a México, sobre los temas que inciden a nivel internacional, nacional y local en esta Ciudad de México, capital de todos los mexicanos. El día de hoy vamos a charlar y vamos a platicar con Jesús Castañeda Romero, rector de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, sobre un tema muy importante, que es los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Su experiencia de más de 20 años y en la educación a favor de los mexicanos es un tema trascendente. Ahora bien, quiero compartirles que también nos acompañan en esta mesa de diálogo, en este semicírculo, práctico José Alberto Pérez Apáez, rector de la Universidad Interamericana. Bienvenido, José Alberto, ¿cómo estás? También nos acompaña el licenciado Popoca, Ricardo Popoca, presidente de la Asociación de Abogados del Estado de Morelos, del Consejo Estatal de Abogados. Perfecto. También nuestro amigo Marco Antonio Salgado, presidente de la Federación de Profesionistas y Asociaciones y Colegios de Profesionistas de Morelos, la famosa FECAC. Bienvenido. Don Víctor Hugo Rodríguez Montiel, rector de la Universidad de Tobatoro y gran académico de la UNAM, ¿sí? Maestro de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Y pues para dar inicio a este tema que trasciende las fronteras, porque obviamente hoy los mexicanos que se estima viven en el extranjero más de 60 millones, de los cuales quizás 50 viven en Estados Unidos. Voy a dar una cantidad, 25 que ya han nacido en los Estados Unidos y 25 millones que están migrando en proceso de migración hacia los Estados Unidos, son 50. Y 10 millones entre Canadá, Europa, Alaska, porque en América, en todo Sudamérica también tenemos muchas comunidades mexicanas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de la trascendencia de los más importantes, estos 50 millones que finalmente semana tras semana, mes tras mes, mandan remesas que fortalecen la economía de México. Mandan remesas que significan el sudor de su frente, ¿sí? Y pues prácticamente hay mucho que hacer porque debemos de estar agradecidos con ellos debido a que finalmente son la savia que nutre este árbol que se llama México. Le voy a pedir a Jesús que haga uso de la palabra porque él ha vivido este tema y además de dirigir la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, también ha tenido muchos esfuerzos y trabajos educativos en Estados Unidos. Y le quiero dejar el uso de la palabra para que él nos comparta su visión sobre este tema. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través del Canal Patrio y agradecer a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Yo creo que hablar de migrante es un tema muy importante, sobre todo en los últimos años, porque nosotros escuchamos día a día, las remesas se han convertido en el principal ingreso, ¿verdad?, en divisas para México. Y si hacemos un análisis de cómo ha venido evolucionando este tema de la migración, que bueno, yo creo que el desarrollo más importante o el antecedente más importante pues fue en la Segunda Guerra Mundial, donde a través de convenios con México, la participación de México estuvo sustentada precisamente en la mano de obra que iba a trabajar en Estados Unidos, debido a que la mayoría de los estadounidenses pues estaban inmersos en la guerra, ¿no? Y su tratado de Europa,
África, Asia, donde se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, pues era muy fácil que a través del apoyo de los braceros famosos mexicanos se incrustaran dentro del proceso de producción en Estados Unidos. Yo creo que es el antecedente más importante en volumen, porque siempre está inmerso en la relación México-Estados Unidos, pues muchas veces independientemente de las tendencias políticas que existan en el momento de quien dirija el país, pues siempre ha existido, ha habido una integración total México y Estados Unidos, y más ahora, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir, su servidor vivió 18 años en Estados Unidos, ininterrumpidamente, pero desde antes, mi presencia ya también ha sido de más años y hasta la fecha, pues tengo la oportunidad de viajar constantemente a Estados Unidos, pues nos damos cuenta cómo ha ido evolucionando la presencia de la migración en Estados Unidos. Ahora, a estas alturas, yo creo que no hay una sola persona que no conozcamos a alguien, que no tengamos un familiar que vive en Estados Unidos, o que se ha ido a radicar a Estados Unidos, se ha ido a trabajar a Estados Unidos. Eso es algo que de verdad se ha desarrollado en los últimos 20 años y ha sido algo muy importante. Esa integración económica, familiar, política, social, de todos los aspectos. Tan es así que vemos al día de hoy, por ejemplo, que tenemos un tratado de libre comercio que ahora se llama TEMEC, ¿verdad? Y que permite precisamente ir consolidando el desarrollo económico entre estas tres naciones, Canadá, Estados Unidos y México. Pero aquí lo importante, pues a su servidor le nace esa inquietud de decir muchas veces, bueno, la migración juega un papel importante en el desarrollo económico de las tres economías, por el número de habitantes que tiene, ¿no? Tenemos más de 500 millones de habitantes, sumando los 350 millones de Estados Unidos, nosotros andamos en 130 millones, Canadá cerca de 100 millones, entonces estamos alrededor de una economía de más de 600 millones de habitantes, que el intercambio comercial que tenemos es muy importante y es trascendente de cómo se mueve la economía. Y hemos visto, por ejemplo, en México, tristemente, que los sectores económicos que nosotros conocemos para el desarrollo de las economías de un país, el sector primario, secundario y terciario, pues el sector primario pues precisamente es el campo, precisamente son la minería, y son sectores que pues sí han representado un desarrollo económico importante en el país. El sector secundario, ¿verdad? La industria, la transformación, el sector terciario de los servicios. Entonces, México en los últimos años, de acuerdo al desarrollo económico que hemos tenido en los sexenios, por ejemplo, digamos de Fox y Calderón, se caracterizaron por una producción muy alta de petróleo. El petróleo llegó a ser en los años 70 para acá el principal ingreso de divisas. Pero bueno, a partir de los años, pues no lo hemos ido acabando. Y les comentaba en los sexenios muy famosos eso, que en los sexenios de Fox y Calderón teníamos una producción de más de 5 millones de barriles diarios de petróleo. Llegamos a 8 millones. A 8. Pero vean lo importante de esto, el costo del barril en esos dos sexenios eran alrededor de $120 por barril. Actualmente ahorita el precio fluctúa entre los 60, 65, 70. Hay una fluctuación dependiendo muchas veces a factores que son así como no directos, sino extraordinarios, cuando hay aspectos incluso de guerra, lo que está pasando en Rusia con la invasión a sus vecinos, pues sube el precio del petróleo, del gas en Europa y todo esto, ¿no? Son factores externos que influyen en la economía de todos los países. Pero bueno, a través de los años hemos visto, por ejemplo, que en México en muchos años su principal ingreso eran las divisas a través de la venta del petróleo. Otro sector importante, el turismo, también fue muy importante en los años 80, 90, al 2000, desarrollos importantes como Cancún en el sureste y que traen a millones de gente a visitarnos. Pero a pesar de todo eso, de hablar del petróleo, de hablar del turismo, de hablar del comercio entre los tres países, pues es increíble que actualmente en los últimos 5 años el principal ingreso de divisas es a través de la mano de obra mexicana que está trabajando en Estados Unidos. Son las remesas que nuestros paisanos envían de Estados Unidos a México,
lo que representa el principal ingreso de divisas en este país y lo que salva la economía de este país. Ya no hablamos ni siquiera del Tratado de Libre Comercio, es lo que genera más divisas, sino las remesas de nuestros paisanos. Jesús, nada más agregándote que si hacemos las cuentas, en los sexenios de Fox y Calderón ingresaban 500,000 millones de dólares al año en esas cantidades. Y recuerdo que había gobernadores que decían que no hallaban en qué gastar, que habían construido 3 o 4 parques de béisbol, parques para expos, y habían comprado para sus parques de béisbol, habían traído un jugador zurdo de Sudamérica que les costaba 50 millones de dólares. Claro, quién sabe si les costaba, pero se gastaba el dinero a raudales, a manos llenas, por los gobernantes. Así es. Y ahora 4,000 millones de dólares al mes son lo que llegan de Estados Unidos, o 40,000. El último récord que tenemos son 58,000 millones de dólares que envían los paisanos a México. Y casi cada 3 meses, 6 meses que tenemos reportes dicen nuevo récord de envío de remesas de lo que mandan nuestros paisanos. Yo creo que por eso es el tema. Quienes hemos vivido allá sabemos lo difícil que es luchar cuando llegas a un país que no conoces a nadie y que tienes que luchar, habrás un partido y que tienes que trabajar de 12, 14, 16 horas si quieres vivir bien, si la quieres hacer. Y a eso van nuestros paisanos. Muchas veces, en algunas oportunidades que he tenido de participar en las preguntas sobre el tema, de que, por ejemplo, dicen, por sectores, hay áreas en donde los paisanos trabajan en restaurantes. Pero dicen, ¿por qué buscan trabajar mucho en restaurantes? Si ustedes se fijan, la mayor parte de los restaurantes en Estados Unidos, los cocineros, los chefs, todos son mexicanos. Son mexicanos y se han desarrollado y son muy buenos en el desarrollo de la producción. Pero muchas veces cuando uno vive en carne propia esto, dice, bueno, trabajar en un restaurante tiene una ventaja y les voy a decir cuál. Aparte de que ganas, puedes comer 3 veces al día sin que te cueste. Y es un gran ahorro, porque parte de la producción del trabajo, la negociación en tu sueldo está en que te dicen, bueno, pues vas a trabajar en el restaurante y puedes comer, pero moderadamente puedes comer, ¿no? Entonces, eso hace la mayoría. Trabajen de lo que trabajen. Y es un ingreso que ellos ahorran, precisamente para que puedan mandar más dinero. Y con los años hemos visto cómo la mano de obra mexicana es muy cotizada. Muchas veces decimos, ¿por qué cambia el mexicano cuando atraviesa la frontera? Aquí, por ejemplo, nos subimos a manejar y a veces no nos ponemos el cinturón de seguridad. Pero allá no te lo pones, inmediatamente te detectan y ya es una infracción. O vamos pasando y tiramos la basura, ponemos algo y tiramos la basura. Allá no lo hacen porque si te ven es una multa. O sea, el comportamiento muchas veces, de simplemente cambiar la línea, nos hace cambiar nuestro comportamiento día a día, ¿no? De cómo nos comportamos más allá de la frontera. Entonces son muchos factores importantes de la real aportación que hace el migrante en Estados Unidos. Es un factor muy importante, su mano de obra es muy cotizada. Porque el mexicano siempre busca, y no le importa si tiene 2 turnos o trabaja 16 horas, 18 horas, lo vive y nunca dice que no. Normalmente, desafortunadamente, ya el que nace allá, aunque sea descendiente del mexicano, dice, no, yo nomás trabajo un turno. ¿Pero saben por qué? Porque el hecho de haber nacido allá ya tiene una serie de prestaciones que no tiene el migrante. Allá existe un seguro de que si no hay trabajo, el Estado le tiene un apoyo económico, le da un apoyo económico. Entonces son factores importantes en que uno se va dando cuenta también en el desempeño del trabajo. Y casi las empresas o los dueños de negocios siempre buscan el mexicano que va llegando. Por eso nunca deja de haber gente que va a trabajar. Ahí se buscan, porque tiene la mentalidad, uno, la necesidad, es cierto. 2, la mentalidad que puede trabajar y no se está fijando si es overtime o tiempo extra o lo que sea, no. Llega a trabajar, su desempeño, y por eso es muy cotizado. Y los trabajos más difíciles que no quieren hacer los americanos nacidos allá, incluso los mexicanos nacidos allá, en el campo, la albañilería, la electricidad, los jardineros, los plomeros, todos esos tipos de trabajo los hace el mexicano, los hace el migrante, y muy bien, por cierto.
Entonces, todos estos factores son importantes para analizar también el soporte para el desarrollo de ese país. Por un lado, pues satisface una necesidad que tienen nuestros vecinos del norte al cubrir todas esas necesidades, y al mismo tiempo satisface una necesidad que tenemos de este lado al enviar esas divisas para su familia, que utiliza para su alimentación, para el estudio de la escuela de sus hijos, para comida, y eso es lo que activa la economía de este país, tristemente, pero eso es buscar en un país la oportunidad que no tiene aquí. Y es muy bueno escuchar, y se oye muy bonito, cada semana, en la mañanera, escuchar, hoy hubo un récord en los ingresos de las divisas que envían nuestros paisanos. Pero da mucha tristeza no escuchar lo contrario. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo hemos escuchado que se diga, hay un programa para que los paisanos en Estados Unidos pues puedan prepararse, puedan estudiar, puedan formarse, tengan mayores oportunidades de crecer, que no solamente vayan y pues para trabajar siempre en esto, sino nosotros, y es parte de lo que queremos hacer también como instituciones, participar en la formación de nuestros paisanos para que sean más competitivos, para que su campo de trabajo sea más amplio y sus oportunidades puedan crecer. ¿Cuántas, digamos, opciones de mexicanos allá hemos visto de gente que ha triunfado, que empiezan de la nada, ahora son dueños de restaurantes, son dueños de empresas que prestan servicios de limpieza, son dueños de empresas que prestan los servicios de jardinería, porque esa iniciativa, esa formación precisamente la desarrollan de tal manera pues que no son conformistas y siempre buscan salir adelante. Entonces yo creo que aquí hemos escuchado y recientemente ahorita le voy a pedir a Marco que vea ese testimonio de cómo vemos aquí a la gente que quiere ir a trabajar a Estados Unidos y pues aunque exista el hecho de si tiene un problema o no, pero se van, ahora ya se van a través de contratos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? No quiere tanto que nosotros vivamos allá, lo que quieren que vayan temporalmente a trabajar allá y se regresen, ¿no? Y veíamos ese testimonio, ¿no? Este fin de semana, señor Rometas. Sí, bueno, nos llamó mucho la atención, fuimos invitados a un pueblo que está en lo alto, lo más alto de la montaña del municipio de Tlayacapan, Morelos, se llama San José de los Laureles. Como ustedes bien saben, el pasado día domingo fue la fiesta patronal del Santo, San José. Se hace una fiesta a nivel de la comunidad, vienen de las poblaciones circunvecinas, pero se da el caso de, y tengo que invocar el nombre de la persona que muy generosamente, siendo de una condición muy humilde, pues bueno, ahí se acostumbra en la tradición que preparen grandes cazuelas de mole, arroz, pero más allá de lo que ofrece como alimento y que la gente va, pues bueno, también existe la costumbre de siempre llevarles en especie alguna dotación de pan, alguna dotación pero nos llamó mucho la atención que la señora Primitiva Polanco, pues tengo interés de mencionar su nombre, 2 días anteriores tuvo un tema coloquial, cotidiano tal vez, que le pisó la cola a un gato, ¿verdad? Y el gato reaccionó, le mordió el pie, no sé si habría algún proceso infeccioso, pero ella trae la circunstancia de que trae la diabetes, ¿verdad? Entonces, pues le ha hecho estragos porque es un tema que lo ha traído a lo largo de más de 30 años, según nos platicaba, pero coincidía, y es a la parte donde quiere aquí nuestro amigo el rector que hagamos énfasis, que llegó su hijo, que estaba a punto al día siguiente de emigrar, de irse a Canadá, entiendo, para tener un contrato de 6 meses obligados que le estaría obligando, forzando a estar fuera del seno de la familia. Y entonces la parte del sentimiento encontrado que teníamos nosotros, más allá de una circunstancia que nos nació en el corazón de dejar en apoyo a los medicamentos, iba con nosotros la presidenta del Colegio Federado de Medicina, que aglutina a través de la FECAP, donde yo estoy como presidente, pues aglutina a médicos, pero ella misma se ofreció a darle la consulta y nos encontramos con una impotencia
de que en lo alto del poblado no existe un solo médico, no existe un médico, uno. Dos, tenía ella que bajar al pueblo, a Tlayacapan, para acceder a una farmacia o en su defecto ir al centro de atención de salud, porque creo que sí tiene esa prestación, pero hasta el municipio de Cuautla, que es una distancia considerable. Entonces nos lleva a la reflexión, cuando se da una circunstancia de una eventualidad que a alguien, mucha gente con ese carácter de migrantes que seguramente ahí viven y tienen la necesidad de atender compromisos laborales, pues se presenta una circunstancia de una picadura de alacrán o un tema de una urgencia médica, de no estar respirando la saturación suficiente de oxígeno, tienen que moverse, y nos lleva a la reflexión de que a veces por la pobreza, pues mucha gente muere, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no accedieron oportunamente a una instrucción médica, una institución, a una prestación, a un servicio de profesionales. Pero la reflexión a donde queremos enfocar el comentario, motivo de esta participación, es que el hijo pues se tuvo al otro día que salir muy temprano. La mamá, en ese sentimiento que le caracterizó de responsabilidad materna, pues no fue a atender con urgencia una circunstancia de atención médica que se le ofreció, de servicios de laboratorio para diagnosticar, para que tomara medicamentos, etcétera. Traía vómito, se veía pálida la persona, demacrada, pero en esa responsabilidad de despedir a su hijo, hasta el día martes supimos que tendría que venir aquí a atender a Cuernavaca, una circunstancia más a detalle de lo que es el tema de salud. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Desde luego a una reflexión que, así como el caso del hijo de la señora Primitiva, pues nos vamos a encontrar innumerables anécdotas, innumerables hechos. Y si vemos este fenómeno del flujo migratorio que es costumbre, como hoy en día, pues los colombianos, ¿verdad?, ya los tenemos a la puerta de la casa, ya los tenemos como vecinos tal vez, haitianos, etcétera, y a veces la incapacidad que pudiera tener la autoridad, el gobierno, para ofrecerles pues oportunidades de orden laboral, incorporarlos a los programas sociales. O sea, es un fenómeno muy complejo, y que más allá de los que sí tuvieron la oportunidad de emigrar, irse a Canadá, irse a Estados Unidos, los que vienen de Centroamérica, Salvador, Ecuador, etcétera, pues bueno, simple y sencillamente no tienen la posibilidad de consolidar el famoso sueño americano, que es cruzar la frontera, tener las garantías laborales, de seguridad social, etcétera, que les permita pues tener un estatus de vida favorable, y como ya lo dijo anteriormente el maestro Castañeda, pues enviar remesas a las familias, económicamente hablando, o satisfacer las necesidades de la familia por una circunstancia de no poder acceder a estas oportunidades. Entonces, ese es el testimonio que quisiéramos hoy compartir del caso de doña Primitiva, qué fue lo que sucedió en el marco de una fiesta tradicional que estuvo a punto por petición de la familia, pero fue más la vocación de poder recibirte, porque además tienen un corazón de estas proporciones, ¿verdad?, de mucha generosidad, y que más allá de la circunstancia de salud por la que estaba atravesando, más allá del accidente que tuvo al pisarle la cola al gato y que le mordió, y le causó vómito y le causó malestar, dolor de cabeza, y se andaba mareando, pues el hijo que tenía necesidad de emigrar a Canadá, pues se fue, pero con la zozobra, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque a su señora madre seguramente la vuelve a ver en el lapso de 6-8 meses que nos comentó que tendría nuevamente oportunidad de regresar a México. Ese es el día a día, que historias como estas que narramos, que son reales, vivenciales, porque la vivió el maestro Castañeda, un servidor y la familia que nos acompañaba, seguramente lo vemos en el día a día, en todas las latitudes, en todas las geografías, y son los grandes retos que tiene hoy nuestras autoridades, nuestro gobierno, para poder satisfacer estos requerimientos y estas necesidades, porque antes que nada no se puede perder de vista la condición de personas con sus derechos a salvo, sus derechos humanos por sobre todas las cosas, y la necesidad que tienen de buscar el sustento
para poder cumplir con los propósitos del día a día. Esto es lo que les quiero hacer a quien me acompaña, ¿no? Pues un poco, ¿no?, de la importancia que tiene el migrante. O sea, quizás no hemos hecho conciencia de la aportación que hace todo aquel migrante que va y viene y las remesas, pero juegan un papel importantísimo en la economía de este país. Si no fuera por ellos, el pivote de desarrollo de este país ya no es el sector primario, el sector secundario, el sector terciario de servicios, turismo, no. Las remesas del migrante es el principal ingreso que tiene este país de divisas, y eso es lo que ayuda al desarrollo económico que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer conciencia, y de ahí nace la inquietud. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia creamos un programa que se llama La Educación Virtual Derrumba Muros, Construye Puentes. ¿Por qué? Porque hubo una época, hace 2 o 3 años, cuando todavía existía el presidente Donald Trump, pues de decir, quiero sacar a todos los migrantes, no los quiero aquí, todo, ¿no? Cosa que es una fantasía, porque realmente quien sostiene esa economía y ese sector es el migrante. Y además un país de migrantes, o sea, se le olvida a él, sus familias, sus padres, sus abuelos, fueron migrantes que llegaron a Estados Unidos. Entonces, la característica principal de ese país, a pesar de la fobia, a pesar del racismo, pues es un país que está formado por migrantes. Un país que es la mezcla de muchas culturas, que va a ser realmente ser un país, una potencia mundial, la principal potencia mundial en el mundo. Y también es cierto, o sea, independientemente de la tendencia ideológica que tenga cada quien, pues es un vecino con el que tenemos que aprender a vivir. Formamos parte de independencia mucho de su economía, y yo creo que lo más importante es darnos cuenta, y lo vivimos, porque yo quizá cuando tuve esa oportunidad de viajar a Estados Unidos, jamás estuvo en mi proyecto de vida irme a vivir allá, por circunstancias del destino. Mis hermanos, 2 de mis hermanos ya se quedaron a vivir allá, sus hijos ya nacieron allá, toda la familia. Entonces, es un escenario que vivimos en carne propia, y como les digo, yo creo que todo el mundo tenemos un familiar, un conocido que vive en Estados Unidos o que se va a trabajar a Canadá, que migra. Entonces, es muy importante hacer conciencia de eso. Realmente el migrante juega un papel trascendental en la economía de este país. Entonces, a ver si mis amigos, compañeros quieren. Le cedemos la palabra al licenciado Boca. Gracias, profesor. Mire, yo creo que estamos hablando de un tema muy delicado, muy importante, ¿sí? Es un fenómeno que se viene dando durante décadas. Ustedes recordarán que yo recuerdo en los años 70 cómo emigraba la gente del estado de Morelos a Estados Unidos. Pero en el transcurso del tiempo, analizando la situación, yo me preguntaba y decía, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad de que se vaya el vecino a Estados Unidos? Pero no, porque no siempre fue de necesidad económica. Muchas veces fue porque ir a conocer otro país. Estar bien. El pretexto fue el pretexto, yo lo digo así, de que nos íbamos a ganar dinero, el sueño americano. Yo tengo un hermano que emigró, tiene 40 años, hoy tiene papeles, va bien, pero él se fue no con la intención de la cuestión económica, sino se fue porque lo que escuchamos allá, que ya es una vida muy desahogada, recursos, el trabajo bien pagado, pero no se fue por la necesidad de los recursos o tener una vida económicamente muy bien, sino su ilusión de él fue, nos dice, yo voy a conocer Estados Unidos. Oye, pero pues aquí tienes un trabajo bien, ¿qué vas a hacer? Quiero conocerlo. Aquí gano bien, es cierto, pero pues a lo mejor voy a ganar un poco más allá, pero quiero conocerlo, ¿sí? Y así fue el sentir de muchos compañeros, amigos del estado de Morelos que emigraron. Oye, están bien, pero si hacemos un estudio, un análisis, ¿cuál es la situación, el por qué nos vamos de nuestro país, de nuestro estado, municipio, pueblo? También hay que aclarar que habrá gente que se va por necesidad económica, es cierto,
Hoy lo vemos en día, ustedes recordarán las famosas caravanas que salieron de ciertos países que pasaron. Si ustedes observaron cuánta gente realmente vimos con necesidad precaria de que requerían el trabajo. O sea, creo que vimos más gente bien, ¿sí?, bien en su estatus, en su físico, que una gente realmente humilde, pobre. Y esa es la gente que quiere entrar. Vemos en la frontera cómo está la gente esperando, pero observamos a los jóvenes, a los padres que están familias completas. Hemos visto familias completas, ¿no?, con los bebés, con los niños. Entonces yo creo que ese es estudio, ese es un análisis que hay que hacer, que es realmente cuál es la necesidad de que yo tenga que emigrar. Por recursos económicos, porque estoy bien, pues simplemente quiero ir a conocerlo de esa manera, porque nunca tendré un documento. Yo en mi caso, yo pongo un ejemplo en mi caso, yo nunca podré ir a Estados Unidos porque no tengo papeles. Y si me invitan a sumar una caravana, a lo mejor me voy a conocer, ir a ver qué es, pero no me voy con esa finalidad. Yo digo, nunca voy a ir a Estados Unidos, la verdad es que nunca voy a ir. Y si hay una oportunidad así de aventura, pues a lo mejor me voy. Y lo he dicho, la verdad es que así de aventura, digo, pues vamos a la aventura a ver qué pasa. Pero en el análisis, maestro, en el estudio, yo creo que hacemos un estudio real, que la mayoría de los migrantes que se van de su país es porque quieren conocer aquel país y otras situaciones. Entonces, yo creo que son temas muy complejos, que sí vale la pena hacer un estudio más a fondo, más profundo, que ya hay por ahí algunos estudios, y que está resultando esto, que hoy en día, repito, hoy en día vemos cómo está la frontera de lleno de gente. Ahí viven, ahí hace su vida. Ese sería mi punto de vista. Espero que haya cumplido la expectativa, maestro. Bueno, Gracias. maestro. Pérez Páez. Gracias, José Alberto Pérez Páez. Gracias. Agradezco esta oportunidad que nos dan de estar en este conversatorio sobre los migrantes. Es un tema, la verdad, muy interesante, porque sin duda la migración es un reflejo de la misma población y del mismo ser. El ser se ha hecho a través de la migración, desde las primeras migrantes que llegaron a América, desde cuando se empezó a colonizar Estados Unidos, cuando se colonizó México, pues fueron migraciones las que se hicieron, aventureros que fueron a buscar nuevas tierras, nuevas oportunidades. Entonces yo creo que la migración está en la esencia misma del ser humano, solamente que se ha convertido en un factor económico, social y político por las fronteras que existen en nuestros países y por las condiciones en las que se da. Yo creo que anteriormente, sin duda, la migración que se daba en México hacia Estados Unidos era porque los jóvenes, los papás, las mamás buscaban mejores oportunidades para su familia y para sus hijos, buscaban la diferencia del ingreso per cápita en Estados Unidos con México es muy considerable, tenemos que reconocerlo. Entonces eso hace que quien se va a Estados Unidos sin duda busca mejores condiciones de vida y las obtiene en Estados Unidos. Por eso muchos arriesgan su vida, arriesgan su patrimonio para llegar a Estados Unidos y se dan cuenta del cambio que se tiene al vivir en ese país. Pero también hay que reconocer hoy día un fenómeno que se está dando en los jóvenes que se preparan en México y se preparan en las mejores universidades de este país y emigran hacia Estados Unidos y van a trabajar a unos sectores privilegiados de Estados Unidos. O sea que no es porque tengan necesidad económica, es porque Estados Unidos ofrece mejores oportunidades de desarrollo, mejor no solo económico, sino también mejores oportunidades de desarrollo en los conocimientos que estos jóvenes tienen. Entonces yo creo que la migración, como lo han dicho todos los que aquí han participado, es un fenómeno complejo hoy día y que sin duda seguirá siendo complejo y que seguirá existiendo y que se seguirá incrementando, porque la diferencia en las economías de estos dos países, como decía Alan Rinning, somos vecinos, pero somos vecinos muy distantes. Tenemos una gran diferencia en cualquier aspecto, en la cuestión económica, en la cuestión de las libertades,
en la cuestión del desarrollo. Entonces, esta diferencia hace que necesariamente siempre exista la aspiración, si lo hablamos nada más de nuestro país, de los jóvenes, de las personas, buscar mejores estadías de desarrollo y las encuentra en Estados Unidos. Quizás lo que bien, en mi opinión, pudiera hacerse es encontrar la forma, ambos países, ambos gobiernos, de regular la migración, hacerla de una manera más igualitaria, hacerla de una manera que ofrezca mejores oportunidades y que esté mejor regulada y que no signifique para quien tenga la necesidad de emigrar perder su vida o arriesgar su vida. Esto es algo así como en la Comunidad Económica Europea. Muchos migran de diferentes países de Europa a otros países para buscar mejores oportunidades de trabajo. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar en Europa y van en el tren y se encuentran ahí gente de España que va a trabajar a Italia, de Italia que van a trabajar a España, de Bélgica que van a trabajar a Alemania, sin ningún problema. Entonces, ya vengo de regreso, voy a mi país, gané tanto y con este dinero puedo hacer todo esto en mi país. Entonces yo creo que esa es una forma en la que este problema de la migración podrá atenuarse y podrá ofrecer mejores oportunidades de desarrollo tanto para las personas en lo individual como para el país en general. Yo estoy seguro que muy pronto, como países y como parte del Tratado de TEMEC, encontraremos una solución a lo que hoy es un problema y será una oportunidad para los países ofrecer a sus mejores hombres o ofrecer a sus hombres que se vayan a trabajar al otro país y regresen con lo que han ganado para ofrecer ese bienestar a su población, ofrecer ese bienestar a sus familias de origen sin tener ningún problema y sin tener un riesgo para su vida y para su patrimonio. Y yo espero que muy pronto encontremos como países esa solución. Gracias, José Alberto Pérez Zapáez, rector de la Universidad Intercontinental de Cuernavaca, Morelos. En torno a todo esto que de repente escuchamos en torno a los migrantes, a la migración, y que somos migrantes y que pues me estoy recordando cómo pues vino la primera migración en el estrecho de Bering, cuando venían de China, por decirlo así, de Asia, en aquel entonces, y llegaron prácticamente hasta, digamos, poblaron América. Y después, con los siglos, hemos visto cómo fue migrando también los pueblos originarios, los pueblos indígenas, cómo se habla desde Oregón hasta el sur de la Patagonia, se habla náhuatl con diferentes variantes. O sea, esto es un tema que de repente podemos entender cómo todos somos hijos de migrantes, todos, hasta los que llegaron de Inglaterra, como dijo Jesús hace rato, el presidente Trump es nieto de uno que llegó a Nueva York, ¿sí? Y que tenía centros de esparcimiento, ¿sí? Obviamente, también quiero señalar que en ese entorno hemos visto cómo los mexicanos fueron en los años 40, 50 por la Segunda Guerra Mundial a trabajar, todavía están peleando con el gobierno porque les pagaban desde Estados Unidos, lo mandaban al Banco Rural y no me pregunten qué pasó. Todavía siguen peleando con esos dineros que dónde están. Sin embargo, pues ocurrió, el mundo está lleno de injusticias. Y bueno, viene otro momento histórico en el cual Vicente Fox tomó una mala decisión. ¿Cuál es la mala decisión? Viene un momento en donde, por alguna razón, los conglomerados empresariales pues son los que van dictando el ritmo de cómo desarrollan el mundo, cómo desarrollan las regiones del mundo, los banqueros, los empresarios. Y en ese entonces vino el proyecto de instalar en todo México una serie de maquiladores. Sin embargo, resulta que en aquel entonces viene Vicente Fox como presidente y en la negociación que hicieron con el gobierno de Estados Unidos, fíjense lo que son las negociaciones internacionales, hablaron de la necesidad de instalar las maquiladoras con $5 la hora. De ahí no se bajó Vicente Fox, si yo mal no recuerdo, en aquel entonces, ¿sí?
que se hablaba de que iban a cobrar $5 por hora y que íbamos a ser multimillonarios. Sin embargo, llegaron los chinos, se sentaron con ellos y les ofrecieron a $2 o $2.50 en el caso, y se fueron todas las maquiladoras de China. Esto estoy hablando de hace 30 años. Hoy, por azares de la vida y los conflictos geopolíticos que se están dando con China, por todo lo que ha ocurrido, hemos ido caído en la cuenta de que pues ya se van a venir otra vez las grandes maquiladoras, las grandes cadenas a México. Y obviamente el fenómeno que tenemos nosotros de México a Estados Unidos lo vamos a tener de Centro, Sudamérica para México. Van a venir muchísimos migrantes, como están queriendo llegar a Estados Unidos, pero cuando encuentren, como dice el artículo 123 constitucional, un trabajo digno, bien remunerado y socialmente útil, pues se van a quedar aquí en México, ¿sí? Y obviamente nos vamos a dar cuenta cómo verdaderamente tenemos en este territorio, vamos a ver en los próximos años cómo se desarrolla la nación mexicana con grandes proyectos de maquiladoras. Por ejemplo, en el sureste se están poniendo en Yucatán, en las zonas de Yucatán, las grandes industrias productoras de nanotecnología, de los famosos chips. ¿Por qué? Porque les queda muy cerca, a 1 hora en avión, a 1 hora en lancha y a media hora en avión, llegar a Texas, desde Yucatán. Es impresionante. De Querétaro a Yucatán es la misma distancia a Texas, ¿sí? En avión media hora y en lancha, sobre todo en la zona peninsular. Va a haber un desarrollo del sureste impresionante, no solo por el transísmico. ¿Por qué? Porque el transísmico también, un proyecto que tenemos desde Porfirio Díaz, no se ha desarrollado, pero aparentemente va a haber 40 parques industriales a lo largo del transísmico, que son como 280 kilómetros de Salina Cruz a Poza Rica, ¿no? ¿Cómo se llama? A Coatzacoalcos. De Poza Rica, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Son como 280 kilómetros. A lo largo de ese trayecto va a haber trenes, va a haber carreteras y va a haber parques industriales para llevar a diferentes partes del mundo, ¿no? La migración forma parte de la esencia humana, como decía José Alberto Pérez Apáez, y bueno, todos nosotros hemos vivido en carne propia. Yo a mi padre, que fue a Estados Unidos, a Los Ángeles y luego a Las Vegas, duró muchos años, y finalmente pues el mexicano le llama la atención regresarse a su patria. Esa es la verdad. Jesús estuvo 18 años y ya está aquí. Punto. Esa es la verdad. Todos así nos pasa. Obviamente este fenómeno migratorio, hoy por hoy, pues es un fenómeno que no debemos de olvidar, que tenemos responsabilidades como mexicanos y como Estado mexicano. Creo que es un tema trascendente. Yo recuerdo que había paliativos. Nosotros en el Consejo Nacional de Organizaciones representamos a los zacatecanos del costo oeste. Tienen 210 clubes, ¿sí?, de personas que se organizan para estar conviviendo en 210 clubes. Y son más de 6 millones de zacatecanos. Entonces es impresionante que a ellos les daban paliativos de decir, si tú inviertes $1, el gobierno federal invierte otro, el estado otro, el municipio otro, y así vamos haciendo el desarrollo de tu estado, de sus pueblos. Y obviamente fueron terminando y acabando con todos esos magníficos proyectos. Se fueron acabando. Entonces, yo creo que obviamente tenemos que pensar en reinstalar esos proyectos, pero además muchos otros. ¿Por qué? Porque nos ha tocado luchar a nosotros, por ejemplo, los zacatecanos que viven, cerca de 15 millones de mexicanos viven en California. Los Ángeles, California, es la zona donde más mexicanos viven de California. Y estaba en un barrio mexicano en la embajada y trabajan 15,000 empleados. Se dice fácil, 15,000 empleados, y lo pasaron a un barrio de gente de Centro y Sudamérica, y obviamente hasta ese tipo de comunidades hay problemas, y obviamente nosotros hemos hablado con Marcelo en varias ocasiones
para ver la manera de que se reoriente y se vuelva a poner en zonas mexicanas la Embajada de México. Sí, son detalles que les afectan mucho a los mexicanos que viven allá. Y obviamente lo de las remesas. No puede ser que en este momento, acabo de ahora de ver en las noticias, que el Banco del Bienestar se retira del mercado de las remesas. No puede ser. El día de hoy, pues nosotros estaremos planteando, yo tengo la oportunidad de hacerle llegar al presidente algunas reflexiones, y yo el de hoy, el temprano que me enteré de eso, le mandé decir que pues obviamente no podemos permitir que las remesas no lleguen a través de los conductos más justos y más correctos, que podría ser el Banco del Bienestar, que no les debe de cobrar un solo peso, ni un peso. ¿Por qué? Pues las comisiones son terribles, lo que les cobran a los mexicanos, las empresas extranjeras, los bancos extranjeros de repente le quieren poner 5, 10 o hasta 20%. Es un verdadero robo que hacen con nosotros. Y en el tipo de cambio, o sea, por todos lados les pegan. Obviamente no podemos permitir, y nosotros vamos a estar levantando la voz, así como lo hicimos. Voy a preparar un documento para que con las organizaciones y las universidades hagamos un planteamiento formal y serio para que el gobierno de la República no se retire del mundo de las remesas, y que deben de darle pues prácticamente tarjetas a todos los mexicanos que así lo soliciten, así como solicitan su voto para el día de las elecciones, que también le den su tarjeta de bienes. ¿Cómo ves? Muy bien. Vamos a invitar a Víctor también. Está muy callado el día de hoy, Víctor. ¿Sigues callado? Bien, gracias, don Jesús. Bueno, yo creo que, como lo han comentado aquí en el conversatorio, es un problema que nuestro país tiene, la cuestión de la migración. De mi punto particular de ver las cosas, yo estaría en la mejor posición de que se aplicara una política pública idónea para que, pues, en lugar de emigrar a Estados Unidos y regresar con dinero, pues, ¿por qué no nuestro país intenta, pues, de alguna manera, que ese trabajo se quede aquí en México? O sea, es algo muy difícil, yo lo entiendo, y por años, ¿no? Esto yo lo veo desde niño en las películas de blanco y negro, de que se iban de mojados y regresaban, y todo siempre ha sido eso, siempre ha existido. Pero, bueno, pues, hemos llegado al extremo de que dependemos de las remesas económicas de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Entonces yo creo que la cuestión es cultural, la cuestión es de valores, y en base a esta cuestión ética, estaríamos hablando de que pues debiéramos aplicar la educación, sobre todo en lo que comentaba hace rato don Jesús, que somos mexicanos y nos sabemos comportar, nada más que nos aplican la teoría del conductismo y nos obligan a hacer lo que tenemos que hacer en un país ajeno. Hace mucho tiempo yo escuchaba que un mexicano, mientras esté allá, pues trae su licencia, se pone el cinturón para manejar, y cuando viene de visita a México, pues dice, ya estoy en México, avienta la basura y sin problema, ¿no? Entonces, yo creo que por ejemplo, es un problema que podríamos resolver aplicando, no sé, tal vez conductas orientales. Los japoneses no recogen basura, ¿por qué? Porque pues no la tiran. Entonces estamos en esa idea, ¿no? Y necesitamos siempre, nuestra cultura nos obliga a, ¿cómo se puede decir?, a obedecer. Ese es el problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Si encontráramos fuentes laborales, si nuestra cultura fuera distinta desde la casa y aprendiéramos realmente a conducirnos como un buen ciudadano, pues las cosas podrían cambiar. No tendríamos que ir a países extranjeros a hacer una mejor vida. Esto origina
se me ocurre en este momento se origina la fuga de cerebros. El mexicano bien pagado en un país extranjero, y sobre todo si es sobresaliente en su área, pues imagínense, ¿no? Prefiere irse, no sé si se me ocurre, estudió ingeniero petroquímico, no pues se queda en Pemex, se va a tratar de ir a Arabia, no sé, a otro país donde pueda vivir muy diferente a lo que tenemos en México, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi participación, en procurar que las cosas mejoren en nuestro país. Puede ser, somos un grupo social muy, podemos decir que se adapta, y por lo tanto, bueno, pues tendríamos que adaptarnos a una mejor educación, a una mejor cultura, que nos diera la posibilidad de encontrar en nuestro país lo que buscamos, ¿no? Y ojalá se hiciera. No buscar soluciones por sexenio, ¿no? Yo creo que esto debe de ser a través del tiempo. O sea, ya si hemos visto que no se solucionan los problemas, bueno, pues puede ser que si no conocemos nuestro pasado, pues difícilmente podremos arreglar nuestros problemas futuros. Entonces yo creo que esa es la idea, ¿no? Yo que seguido continuamente estoy ante un grupo de jóvenes en la universidad, bueno, pues puedo manifestarles que realmente necesitamos conocer nuestro pasado, las cuestiones económicas, políticas, culturales por las que hemos atravesado nuestro país, para precisamente pues buscar soluciones. Y uno de los trabajos que en cualquiera de mis materias les pido es que preparen una política pública, que primero encuentren un problema, ya que lo encontraron, bueno, pues ahora investígalo, conviértete en una persona crítica, construye para que el día de mañana esa política pública sea competente para resolver problemas como son tantos que tenemos, y uno de ellos pues es la migración, ¿no? Yo creo que es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues miren, ya así muy breve, yo creo que pues todo el mundo tiene experiencias, puntos de vista de lo que es la migración. Y quiero hacerles dos comentarios muy breves. Definitivamente, el mexicano, sí, uno de los factores importantes es conocer ese país, pero el principal es el poder trabajar, el tener un ingreso extra para poder desarrollar. En los últimos 20 años ha habido un cambio muy importante en cuanto al perfil de la gente que se va a trabajar a Estados Unidos. En los años 50, 60, 70, la gente del campo, principalmente. Pero ahora, el fenómeno importante de la gente que se va a Estados Unidos, incluso ya no se pasan por el río mexicano. Ya no es un migrante que contrata, o sea, el gran porcentaje, ¿saben cuál es el gran porcentaje? El profesionista, el egresado de las universidades, que su campo de trabajo no tiene la oportunidad de desarrollarlo, busca una visa, y la mayor parte, el 70% de los estudios que señalan en los últimos 5 años, el migrante profesionista es el que se queda. Va a Estados Unidos con una visa de turista y se queda, definitivamente. Y eso también para Estados Unidos es muy bueno. ¿Por qué? Porque se está yendo a trabajar la gente preparada, la gente que ya tiene una formación. Y vemos el profesionista que llega a trabajar allá se adapta, no importa si trabaja en la cocina, si llega a cortar jardines, a la plomería, lo que aprende, se adapta al mexicano. No le importa que traiga esa formación, y cuando tiene oportunidad de desempeñar el trabajo de la formación profesional que él tiene, hace un muy buen papel. Entonces, el perfil del migrante en los últimos años ha cambiado totalmente. Y también encontramos en muchas poblaciones que son, y estados que son identificados como verdaderos impulsores de la migración, como Michoacán es el estado que tiene en primer lugar de más migrantes en Estados Unidos, Guanajuato en segundo lugar, la Ciudad de México en tercer lugar, ¿verdad? Y de ahí, lo que les decíamos, todos los estados, Guerrero como mencionan,
Morelos, que es un estado muy pequeño, pues no hay un municipio donde no conozcamos gente que no se ha ido a trabajar. Verdaderas colonias existen de gente de varios de los pueblos de Morelos que se han ido a trabajar a Estados Unidos. Miren, nada más como anécdota para que vean. Antes de la pandemia había una reunión, digo, es tradicional para nosotros que somos de Morelos, los chinelos, que los conocen, saben a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Han escuchado alguna vez lo que son los chinelos? Ese vestimenta especial y ese tradicional baile de los chinelos que es muy típico, ¿no? Bueno, año con año en Las Vegas, la última vez que se reunieron, 2,000 chinelos de residentes que viven en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Convención de los chinelos de Morelos en Estados Unidos. Es impresionante ver eso, vivirlo, ¿no? Y con sus trajes impresionantes, el diseño, lo que cuesta. Entonces, son cosas también que han ido evolucionando. Yo recuerdo cuando los primeros años de mi estancia en el lugar donde yo viví es en San Antonio, en Texas, que para mí es la ciudad más mexicana en Estados Unidos, más que Los Ángeles, más que cualquiera de ellos. También por la cercanía con la frontera y porque es una ciudad donde el 90% de la población es de origen hispano. San Antonio. Y esto pues ha hecho que esa mezcla de tradiciones, esa mezcla de la comida, ahora por ejemplo cuando uno viaja, pues sí extrañamos todo de aquí, pero ya no están, porque ya encontramos cualquier tipo de platos, ahora sí platillos de Veracruz, de Michoacán, de Guanajuato, de Oaxaca, de Yucatán, cualquier tipo. Ya no es una antojo que ahora uno vaya, ¿no? Y los supermercados igual. Yo recuerdo que cuando iba para conseguir las tortillas, decía, ¿cómo voy a comer sin tortillas aquí, no? Era contado los lugares donde vendían tortillas. Ahora, no, mejor dicho, ahora es contado los lugares donde no venden tortillas, o sea, todos ya venden tortillas. Sí, claro. Entonces, esos factores ahora han hecho ya esta mezcla de cultura que realmente la cocina mexicana se ha convertido en el número 1 en la mayor parte de Estados Unidos. Hay tradiciones, por ejemplo, les puedo mencionar alguna. Cuando se viene el Super Bowl, bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Los famosos nachos con aguacate y guacamole. Pero, o sea, aquí se escasea el aguacate porque es tan tradicional ya que, o sea, en todo, no tan solo en los estadios, ¿no? Sino de las casas, todo es clásico que compren su guacamole, sus nachos. Y así vemos muchos ejemplos. Ya en los restaurantes, hasta más comida mexicana, siempre vamos a encontrar una sección de la comida mexicana. Entonces, esa evolución no tan solo ha sido la mezcla de que el migrante está allá, sino ya también la cultura, las tradiciones, esa mezcla de culturas. Y eso ha sido un importante desarrollo que se ha dado en la Unión Americana. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Alguien quiere hacer un comentario? No, termine. Adelante. Nada más, yo considero que la migración es el momento que debemos de manejarla como una política pública de problemas y más verlo como una oportunidad. O sea, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos una integración económica con Canadá, Estados Unidos y México, y yo creo que es difícil no aceptar esa realidad, esas diferencias económicas que son difíciles de superar en esencia por nuestra estructura, por nuestra historia, por nuestras condiciones, y la migración debe convertirse en una oportunidad para México, que si establecemos una muy buena política pública va a significar un gran ingreso para el país, un gran desarrollo para las familias y un progreso para todos nuestros jóvenes. Entonces yo creo que podríamos hacer un próximo conversatorio donde abordemos a la migración como un reto, pero un reto que genere beneficios al país y seguramente los va a generar si cambiamos la política pública. Así es. Pues yo quisiera agregar, Jesús, dos cosas. Quizás el tipo de migración campesina cambió en los años 60, 70.
Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria fuimos a Boulder, Colorado, ¿sí?, al Centro Atómico de Los Álamos, Nuevo México, donde trabajaban 20,000 o 30,000 personas y el 99% eran mexicanos, científicos mexicanos. La verdad, yo me quedé impresionado de ese detalle. Ya eran profesionistas, todos los que trabajaban en la industria militar. Sí, porque obviamente ahí se hacen las bombas, ahí salió la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ahí estaban los mexicanos trabajando en el armamento. Y bueno, me impresionó ese tema porque andábamos con compañeros de la prepa de gira, y ahorita me acuerdo también los compañeros tamaulipecos, nuestro dirigente que es de Matamoros, Saúl García Guajardo. Él vive en Dallas, Texas, pero dice que la frontera los cruzó a ellos. Sus tíos, sus abuelos, sus bisabuelos vivían del otro lado. Y hay 6 millones de ciudadanos mexicanos en Dallas, Texas. No sé cómo se llamaba antes, pero que haya una ciudad con 6 millones. Todo me hubiera imaginado menos que en Dallas, Texas hubiera 6 millones. Y me platica, hoy fuimos al Menudo y luego fuimos en las mañanas, los domingos, van a desayunar los platillos más típicos de México. Y dice, hay un lugar que es como tortillería, que ahí venden la birria, todo venden birria, menudo. Es impresionante. La cadena que se llama Michoacán, no sé exactamente, pero obviamente, y dice todos, y mis tíos, los de Valenzuela, pues eran de Tamaulipas, y la frontera los cruzó. Un asunto que históricamente tenemos que tomar el tema en la mesa. ¿Por qué? Porque obviamente no lo podemos tomar con la fuerza de la razón y menos con la fuerza de la violencia o de las armas. Pero obviamente todos esos eventos de que perdimos territorio fueron convenios que se firmó y que nunca le pagaron a México el dinero de los impuestos. Pero no creo que ningún mexicano de los que esté en Texas o en California quieran que regrese ese territorio a México. Pero yo creo que, como dijo José Alberto Pérez Zapáez, debemos de capitalizar la coyuntura, encontrar la gran oportunidad de todo esto, de cómo lograr exportar. Jesús nos ha platicado del proyecto que tiene el TEMEC, ¿sí?, para poner un centro donde lleguen como centro de exhibiciones y exposiciones todos los empresarios mexicanos a Texas, a San Antonio, Texas, que es el centro de la Unión Americana. Es un lugar impresionante y que puede permitir la exportación de muchísimos productos, porque en Norteamérica importan muchas cosas de todo el mundo. Entonces valdría la pena, y ahora con el proceso de explosión demográfica que va a haber con la instalación de maquiladoras en todo el país, vamos a tener que el campo va a desarrollarse de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora también exportamos agua a través de los productos alimenticios. O sea, la verdad, mandar lechugas, mandar rábanos, mandar naranjas, estamos exportando agua, ¿sí?, que tendrían que utilizar en muchos países, y obviamente todavía habrá mucho por ver y decir del tema de los migrantes. La verdad es que seguramente va a desarrollarse el campo, van a irse invirtiendo las cosas con esta oportunidad del TEMEC, de Canadá, Estados Unidos y México, en el momento que capitalicemos. La verdad es que hasta el Bajío, hasta Querétaro, Guanajuato, ya esas zonas ya crecieron muchísimo, ya las grandes industrias automotrices están ahí. Nuevo León, que estaba desvinculado, va a empezar con la Tesla a desarrollarse, más de 10,000 empleos que van a generar ahí, y todos los empleos que generan, no me pregunten, la industria automotriz, que están los coreanos, los japoneses, los chinos en la zona de Guanajuato, Salamanca, toda esa región, Silao, deben de tener, está la Chevrolet, está la Ford, General Motors, en fin, estamos hablando de que debe haber cientos de miles de empleos. Y obviamente habrá mucho por hacer, y obviamente estamos viendo el crecimiento exponencial, y seguramente como ya llegó hasta Querétaro, a Guanajuato, y está llegando a Nuevo León, va a llegar a San Luis Potosí, y va a seguir
bajando este escenario económico que se traduce en bienestar, y seguramente también vamos a tener a muchos migrantes centro- y sudamericanos. Jesús, no sé si quieres agregar. Pues muchas gracias por la oportunidad, Roberto, de venir a comentar aquí con ustedes. Este tema, yo creo que también este tema nos da para que más adelante podamos seguir hablando sobre el tema, ¿no? Hay muchos. Sí, claro, si alguien tiene algún comentario, hacer algunas preguntas, con mucho gusto. Adelante. Doctor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, como siempre lo he venido haciendo cuando hay la oportunidad de participar con todos ustedes, mis amigos, mis compañeros del Consejo Nacional de Organizaciones, para compartirles los eventos que hacemos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Academia Nacional de Historia y Geografía. Y el caso que están abordando ahorita de la migración, pues es un tema muy importante. Estoy organizando un foro en la Cámara de Diputados, que no ha sido sencillo porque nuestros diputados están en una temática del Ejecutivo Federal. Lo que no está dentro de la agenda del Ejecutivo no está en la agenda legislativa. Desafortunadamente así ha sido siempre, no es ahorita. Estoy organizando a mediados del mes de abril un foro con el presidente de la Cumbre Mundial del Conocimiento y con el presidente del Movimiento México 2030, que se refiere a la Agenda 2030, en la cual la Asamblea General de la ONU suscribe con nuestro país una serie de 17 puntos sobre el desarrollo sostenible. Y parte importante para acabar con la pobreza en nuestro país y en todo el mundo, sobre todo porque México forma parte de la Organización de los Estados Americanos, es un rubro que tiene que ver con el tema de la migración. Si es bueno proponer políticas públicas, pues no olvidemos que la política pública deriva de un ordenamiento legal, llámese Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, como ustedes lo saben muy bien, o en la misma legislación federal, general o estatal. Entonces estoy desarrollando junto con otros compañeros académicos, porque no más es academia, sino que nosotros como profesionistas del derecho, pues estamos desarrollando estos puntos desde la academia, pero también desde la práctica que tenemos nosotros. Entonces yo los invito a todos ustedes, como presidentes de sus organizaciones, como funcionarios de lo que ustedes están desarrollando, este espacio de oportunidad. Yo creo que es el momento de hacerlo, no nada más de comentar, hay que proponer, hay que decir que hagan. Si esperamos a que lo hagan, vamos a seguir esperando a ver cuándo. Y diferente es que uno llegue con la propuesta de decirles, miren, aquí hay esto, 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 y vamos a colaborar para hacerlo. Ya si no lo hacen, ya sería el colmo, ¿no? O sea, peladito y en la boca, pues yo creo que ya no se puede más. Entonces, yo les invito a todos ustedes para llevar a cabo. Todo el mundo habla español ya en Estados Unidos. Y la obra de los artistas mexicanos, de los artesanos, de muchísima gente, está presente en los museos y en las grandes galerías de los Estados Unidos. Hace unos días leía que había un aumento de migrantes mexicanos hacia Canadá de 864%, ¿no? De mexicanos que quieren trasladarse a Canadá. Y conozco varios que viven ya en Canadá y que están también llevando nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra obra artística, la obra artesanal, la comida, que es una cultura gastronómica, hacia Canadá. En Canadá también es fácil relativamente encontrar tortillas, ¿no? Puede haber puesto un poquito de trabajo más en Canadá. En Estados Unidos ya no hay ningún problema, hasta en pueblitos muy alejados, ¿no? Pero es bien importante darse cuenta que
en Estados Unidos tengo entendido que ya el español es el segundo idioma dominante, ¿no? Entonces vale mucho la pena pensar en la transculturización que estamos haciendo a través de la migración, y que cada vez que van más profesionistas, gente más preparada, pues lleva también esa idea, ¿no? Que tenemos los mexicanos para solucionar los problemas, ¿no? Que somos muy prácticos, que no nos ajustamos a reglas muy precisas, sino que inventamos, diseñamos nuevas formas de resolver los problemas, y todo eso está permeando ya en la sociedad de Estados Unidos y de una manera muy ascendente, muy rápida, también en la de Canadá. Simplemente quería hablar de ese tema de la transculturización. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más haciendo un comentario de lo que se acaba de decir, algunos datos también para no perderlos de vista. Somos ya la primera mayoría de los hispanos en Estados Unidos. Ya arriba de los de color, de los negritos. Eso lo estamos arriba. En el 2035, ¿verdad? También la proyección es de que se consolida el hispano en Estados Unidos para ser la gran mayoría, y a partir de ahí existen muchas posibilidades que tengamos el primer presidente hispano. 2035 no pierdo de vista. Así como los de color pensaban, ya tuvieron su presidente, ¿no? El turno, Barack Obama. Vamos por el de nosotros, que tengamos ya un presidente al año. Esa es la proyección que se tiene. Y en el año 2050 seremos en Estados Unidos la primera mayoría arriba de los anglosajones. El anglosajón no crece. En lugar de tener hijos, lo que prefiere es tener mascotitas, perritos, gatitos y todo ese tipo de cosas. Y el hispano está poblando, la familia promedio de los hispanos allá son de 3 hijos. O sea, no es para que se den cuenta del crecimiento que tienen, ¿no? Va a llegar el momento, sin necesidad de armas ni nada, que retornemos a Estados Unidos. El año 2050. 35, la primera. Fechas proféticas, y pues fechas que gente como tú, que llevan toda una vida trabajando y interactuando en Estados Unidos, llegan a tener claros en el 2035, ¿sí? Y en el 2050 2035 llegar a tener un presidente hispano, en el 2050 ser la primera mayoría y repoblar Estados Unidos con los gente. Recuerdo que en los 60 el lema de las Panteras Negras, ¿te acuerdas? Que decían que la fortaleza del mexicano era la panza de sus mujeres. Así decían. Tenían 5 o 6 hijos las mujeres, y todavía tienen de 5 a 6 en las familias grandes, que aquí ya no se ven, pero ya sí. Y les quiero nomás, digamos, enriquecer un poco el tema que decía de Canadá Francisco de la Sota. Nosotros aquí tenemos varios compañeros que viven en Canadá y que nos han venido a pedir, fíjense, no hemos podido conseguir ni en la Secretaría de Trabajo federal ni local, hemos podido conseguir una dependencia que firme un convenio con las empresas canadienses para que ellos puedan pagar un servicio profesional de selección de personal, que puedan pagar los transportes y pagar todo el trámite, la tramitología. Necesitan un convenio con el gobierno de México, estas empresas, para llevar, piden por cientos de choferes, porque ahora con la pandemia los canadienses se jubilaron en grandes volúmenes, como 20 millones de canadienses se jubilaron, y hay espacios de trabajo al por mayor. ¿Por qué? Pues porque hace mucho frío, por lo que ustedes gusten, y obviamente han venido a pedirnos que les ayudemos a coadyuvar con esto y comprar un convenio para que legalmente puedan hacer la erogación que corresponde, porque si no tienen ese convenio no pueden gastarla. Seguramente pues los canadienses han resultado más inteligentes que muchos otros, porque además son los que se llevan más minerales de México. ¿Sí? Se habla de
cientos de toneladas de oro al año que se llevan los canadienses e invierten en la minería porque todo lo que generan en la bolsa de valores o fiscalmente, en lugar de pagarlo, el fisco les da dinero, además de, si traen un proyecto de México de minería, lo pueden deducir de impuestos al 100% y además pedir un crédito al fisco para el futuro, vienen e invierten aquí. Eso es impresionante, lo que no ocurre en nuestro país con los pequeños y medianos mineros. O sea, aquí siempre van buscando la forma de acabar con la minería. Acaban en estos momentos de decidir que ya no haya delegaciones de minería y todo concentrarlo regionalmente. Imagínense todas las expedientes de la minería, mandarlas a nivel central. Con toda honestidad, son temas que de repente nos ponen a pensar a quienes pues tenemos la oportunidad de ser líderes de opinión. ¿Sí? Créanme que hay mucho por hacer en esta materia y creo que hoy por hoy no puede ser en nuestro país, responde lentamente a los requerimientos, pero responde lentamente con decenas, por lustros, ni siquiera por años, por lustros, 5 o 6 lustros para dar una respuesta, y obviamente tenemos mucho que hacer, y yo convoco desde aquí porque sé que Presidencia de la República ve este programa, ve estas reflexiones, pues que tenemos que ponernos las pilas para ponernos a trabajar, para lograr entrar al mundo de la competencia. El mundo global, el mundo actual es de competencia y necesitamos trabajar en eso. Jesús. No, pues muchas gracias. Y sí, hay otros datos muy breves. Ahora que veo esa televisión ahí, ¿dónde creen que está la principal fábrica de televisiones de este tipo ubicada? En el mundo, la más grande. Querétaro. ¿Okay? De todas las marcas. La maquila de televisiones plasmas, está en Querétaro. Así es que antes era made in China. En 5 años, este país se va a convertir en el principal exportador de productos al mundo. ¿Por qué? Porque todas las transnacionales están saliendo de China y están viniendo a invertir a México. ¿Okay? Es un factor que está pasando en los últimos 5 años. Ahora, como decías, cuando tú visitas, por ejemplo, Silao, que antes nada más estaba ahí la Chevrolet, ahora hay 7 productores de autos, y no solamente se vinieron las plantas a armar los autos, sino se vinieron con toda la línea de producción de lo eléctrico, las computadoras, los chips, tapicería, todo, ya se produce en línea. Entonces, hay un factor de crecimiento muy importante en todo el norte del país. Ojalá se voltee a ver hacia el sur también, porque las distancias no son grandes y largas. Yo creo que México es una buena oportunidad de tener un crecimiento económico importante. La frontera, por ejemplo, para mí, que es lo atractivo de San Antonio, pasa el 80% de los productos de México pasan por la carretera 10, por ahí, por Laredo, Texas, por San Antonio, y de ahí se distribuyen al resto de Estados Unidos. El 80% de los productos que van a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay muchos factores. Ahí es donde el gobernador de Texas, perdón Jesús, ahí es donde el gobernador de Texas quiso revisar los frenos de los trailers, ¿no? Alguna cosa de esa naturaleza. O no dejaban que los trailers mexicanos ingresaran allá por los requisitos, ¿no? De que las llantas, aquí cuando vemos los trailers, pues sí, el mexicano busca la manera de que repancha las llantas y se mete, pues, y allá tiene que cumplir ciertos requisitos, pero bueno, el Tratado de Libre Comercio es muy claro y tienen que dejar entrar los trailers, así como entran ellos, también para allá. Así, y está pasando ya, ¿no? Es una combinación de la economía de los 3 países. Pues yo creo que nada más, la última observación, que creo que, como señalé hace rato, seguramente llegará a manos de muchos funcionarios mexicanos. Y seguramente el gran tema, tenemos que combatir la delincuencia organizada. Tenemos que acabar con ese lastre que pues, nos heredaron, o surgió, o existe, o lo que sea. No, nomás hay que terminar con él para que este país progrese, porque no podemos permitir que siga siendo
siguen siendo víctimas los mexicanos de la delincuencia organizada. Jesús, si quieres. Muchas gracias, ¿no? Agradecerles a todos ustedes que aceptaron acompañarme el día de hoy, les agradezco de antemano. Y Víctor, gracias, Marco, alguien más, por último, ya para dar por terminado el día de hoy. José Alberto, el licenciado Poca y sobre todo a ti, Roberto, por darnos la oportunidad de venir aquí a convivir con nuestros amigos, ¿no? Muchas gracias a todos por ponernos esta atención un ratito con ustedes y estamos a sus órdenes. Gracias, Roberto. Pues Jesús, muchísimas gracias y quiero compartirles que pues vamos a tener un evento como Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria este próximo viernes 31 a las 5 de la tarde. Los invito desde las 4 porque es hora mexicana, a las 4 de la tarde. Iniciaremos con el coro Ensamble México y con las melodías que va a cantar. Es el siguiente viernes, viernes 31. Estaremos en la capital de Morelos, que es Cuernavaca. Vamos a llevar a cabo un evento muy interesante donde las líderes ciudadanas, en las oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca, va a ser en la explanada, van a poner una carpa y equipos de sonido y vamos a estar ahí con nuestros amigos que están aquí acompañándonos para que podamos sacar adelante un tema de convivencia, de compañerismo, de identidad y de sumar esfuerzos con las gentes de Morelos. Y pues van a venir del estado de Guerrero, entiendo algunas presidentas municipales, como la de Acapulco, van a venir del estado de México también, y finalmente Morelos es el paso obligado hacia las costas de México, y obviamente está por desarrollarse el gran proyecto que cruza Morelos también, que es Zacatecpan de Galeán. Son 180 kilómetros en línea recta de la Ciudad de México. Entonces, el desarrollar ese proyecto que pronto tendremos en puerta, pues va a desarrollar, vamos a estar, sí, hay trenes maglev, que son los magnéticos levitacionales, en 20 minutos vamos a estar en la costa, cuando obviamente carreteras, en una hora estaremos allá, ¿sí? Obviamente va a ser un cambio trascendente y Morelos estará en la ruta del crecimiento. Y lo que decían hace rato, de invertir en empleos para los mexicanos, como decía Víctor, pues se va a dar por consecuencia de las grandes inversiones que van a surgir hacia el gran mercado que es Norteamérica. Norteamérica, estoy hablando de Canadá, Estados Unidos y el norte de México, que tiene un gran poder adquisitivo. Entonces yo creo que estamos por ver muchas cosas que no pueden solucionar los seres humanos. Yo recuerdo que el presidente Ronald Reagan, cuando iba a iniciar su segundo periodo, convocó a las universidades, al Congreso de Estados Unidos para decir cómo acababa con la pobreza, cómo acababa con la inflación, cómo acababa con los problemas y convertían a la economía norteamericana en la economía perfecta. Bueno, duraron antes que tomara protesta y decidieron que iban a invertir, no me pregunten si 500,000, 800,000 millones de dólares de aquella época para acabar con todo eso. ¿Y saben qué ocurrió? Nada. No acabaron con nada. Simplemente adquirieron una deuda muy grande el gobierno norteamericano, pero no acabaron con la pobreza, no acabaron con la ignorancia, no acabaron con la drogadicción, no acabaron con la inflación, en fin. ¿Por qué? Porque la mano poderosa, el brazo extendido de Dios, ahí está presente y tiene el control de la humanidad. Los gobiernos pueden pensar lo que quieran, pero el poder divino, el poder supremo, es el que toma las decisiones. Y que Dios bendiga a México, Jesús. Así es. El racismo siempre seguirá presente. Yo recordaba algo muy importante, anécdotas de gente que conocí, se los voy a contar muy rápido. Pero en algunos restaurantes en los años 70, 80, había letreros que decían: prohibida la entrada a los perros y a los mexicanos y a los negros. A ese grado era el racismo. Por eso ese cambio, eso ha cambiado. Yo siempre
que comento esto, eso ya nadie lo para. Nadie va a parar que Estados Unidos se convierta en un día en una nación de hispanos. Y eso es muy bueno. Aunque no nos toque ver, Felicidades, Jesús, por esa maravillosa conclusión. La verdad, podrán hacer los gobiernos lo que quieran, pero finalmente la realidad es suprema, es superior. Así como desde Alaska hasta la Patagonia hablan agua en diferentes variantes, la humanidad se va desarrollando de manera armoniosa. Somos el mismo número de hombres que de mujeres. Son cosas que solo el brazo poderoso puede hacer. Nadie más. Y bueno, es un cierre de broche de oro, es decir, que pronto en el 35 habrá un presidente hispano y que en el 50 será la primera gran mayoría de Estados Unidos. Y bueno, podremos tener no solo una integración económica como es el TEMEC, vamos a tener una integración profundamente cultural, social y humana. Gracias, mi querido profesor. Muy amable. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros.